El Mundial tiene un serio problema con Jude Bellingham. ¿Por qué? Porque Bellingham ya no es un futbolista normal. Desde que Thomas Tuchel asumió el mando de Inglaterra en enero de 2025, tras una clasificación que parecía escrita de antemano, Bellingham se transformó en el ejecutor más letal que la selección inglesa ha tenido en generaciones. Y los números son absurdos. 8 victorias en 8 partidos de clasificación, 22 goles a favor y ni uno solo en contra, algo que ninguna selección europea lograba desde la Yugoslavia de 1954. Y honestamente, los números todavía no cuentan la historia completa, porque lo que Tuchel realmente construyó no fue solo un equipo de fútbol. Construyó una mentalidad, una identidad renovada, una selección obsesionada con un único objetivo: acabar con 60 años de sequía y traer de vuelta un título mundial a Inglaterra. Y la parte aterradora es que, con Bellingham en este estado de forma, podrían lograrlo de verdad. Desde su llegada a Inglaterra, Tuchel no solo ha ganado partidos, ha reconstruido una selección completa alrededor de un futbolista que parece hecho a medida para los momentos grandes. Golden Boy 2023, Trofeo Copa, Bundesliga Player of the Season con el Borussia Dortmund, campeón de la Champions League y del Mundial de Clubes con el Real Madrid. Y ahora en 2026 persigue algo que ningún inglés ha conseguido desde Bobby Moore en 1966, levantar la Copa del Mundo con el brazalete de líder futbolístico del equipo. Y lo hace con el talento más completo que ha dado el fútbol inglés en décadas, conduciendo la orquesta, Jude Bellingham. El mismo Bellingham que hace apenas un año fue operado del hombro y llegó a dudarse si estaría a tiempo para este mundial. Bellingham llega a este torneo con la nueva generación inglesa, alcanzando su mejor momento en el instante perfecto. Declan Rice controla el mediocampo con una madurez descomunal. Bukayo Saka desequilibra por bandas como pocos en el planeta. Elliot Anderson sorprendió a todos organizando el juego desde la base. Harry Kane sigue siendo el máximo goleador histórico de Inglaterra y el capitán silencioso de este vestuario. La química, el presión alta, la agresividad para recuperar el balón, todo se siente entrenado hasta el último detalle. Tuchel encontró de alguna manera el equilibrio perfecto: intensidad de élite, disciplina táctica y exactamente el futbolista necesario para resolver los partidos que se complican. Esto no es una selección de promesas rotas, es un país que por fin encontró la fórmula. Y es exactamente por eso que el Mundial 2026 tiene de nuevo un problema con Inglaterra, porque el camino ya está allanado. Los tres leones vienen y con Bellingham así, bien podrían ganarlo todo. Para entender por qué Inglaterra vuelve a soñar con el Mundial, hay que entender primero cuánto dolor tuvo que atravesar para llegar hasta aquí. Esta Inglaterra no se esconde, no tiembla, se impone, se siente distinta a todas las generaciones anteriores. Una selección que ya no juega para no perder, sino directamente para ganar. Y la parte más aterradora: el núcleo de este plantel, con Bellingham a los 23 años como su estrella absoluta, todavía tiene 2 o 3 ciclos mundialistas por delante. Pero antes de la posible gloria hubo décadas de lágrimas, muchísimas. Desde aquel título de 1966 en Wembley, Inglaterra convirtió el sufrimiento en una tradición nacional. Italia 90, semifinal perdida en penaltis ante Alemania, con Gascoigne llorando en el campo. Eurocopa 96, otra vez semifinal, otra vez penaltis, otra vez Alemania, en el propio Wembley. Rusia 2018, semifinal contra Croacia, ventaja inicial y remontada agónica en la prórroga. Eurocopa 2020, la final soñada en casa contra Italia, adelantándose en el marcador y terminando eliminados en penaltis ante la mirada de todo un país. Y la herida más reciente, apenas hace 2 años, la final de la Eurocopa 2024 en Alemania, perdida ante la España de Lamine Yamal. Un partido en el que Inglaterra tuvo el título entre las manos y se le escapó en los minutos finales. Parecía que cada generación dorada inglesa estaba condenada a quedarse a un paso. Completa el destino de Inglaterra. Ese es Thomas Tuchel. Llegó como el primer entrenador alemán en la historia en dirigir a los Tres Leones, recibido con desconfianza por buena parte de la prensa y la afición, en un país que durante generaciones vio a Alemania como su gran rival futbolístico. Pero llegó con una idea clara: dejar de lado los nombres de moda y construir un equipo de rendimiento puro. Y ahora su legado ya empieza a escribirse junto al de los grandes técnicos de la historia inglesa. Bajo Tuchel, Inglaterra se transformó rápido, primero con resultados en la clasificación, luego con una identidad de juego reconocible y finalmente con un torneo que ya empieza a parecer histórico. Clasificación perfecta para el Mundial 2026, 8 de 8, sin encajar un solo gol, la primera vez que una selección europea lo lograba desde 1954. Ya en el propio Mundial, Inglaterra debutó goleando 4-2 a Croacia, su primer triunfo ante una selección top 15 en un Mundial en 24 años.
Tuchel le dio a Inglaterra estructura, disciplina defensiva y una capacidad de resolución en los momentos límite que la selección llevaba décadas sin mostrar. Y lo demostraron de nuevo en 16avos, en el histórico Estadio Azteca, superando 3-2 a México pese a jugar más de una hora con un jugador menos por la expulsión de Jarell Quansah, convirtiéndose Tuchel en el primer entrenador de la historia en vencer a México en un partido de mundial disputado en el Azteca, además de saldar una vieja cuenta pendiente con el mismo estadio donde Maradona eliminó a Inglaterra en 1986. A pocas semanas de esa noche, Tuchel ya había firmado una renovación hasta después de la Eurocopa 2028, señal de que la Federación Inglesa cree plenamente en el proyecto. Por eso el mundo debería estar preocupado, porque esto ya no es solo una selección con talento individual, es un equipo que ya sabe sufrir, resistir y ganar cuando el partido se pone cuesta arriba. Ahora que entendemos qué tipo de proyecto es realmente esta Inglaterra, necesitamos hablar de algo muy importante. Los Tres Leones se reconstruyeron por completo porque mientras el mundo todavía recordaba a la Inglaterra de Southgate, Tuchel ya había empezado a levantar una versión distinta. Varios nombres que parecían intocables en ciclos anteriores ya no forman parte del camino a Norteamérica 2026, y sus lugares están siendo ocupados por un grupo de jugadores elegidos exclusivamente por rendimiento: Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire y Luke Shaw. Todos nombres de enorme peso mediático. Se quedaron fuera de la convocatoria final, una decisión que sorprendió a medio país, pero que resume perfectamente la filosofía de Tuchel. No convoca por currículum, convoca por estado de forma. En su lugar aparecieron piezas como Dan Burn, James Trafford, Miles Lewis Skelly y el regreso de Marcus Rashford tras meses de dudas sobre su futuro internacional. Y ahora el plantel llega absolutamente aterrador. Y todo empieza por Jordan Pickford, portero indiscutido desde hace varios ciclos, con una defensa que combina experiencia y juventud delante suyo. Inglaterra no ha encajado un gol en la mayoría de sus partidos de este mundial. Un dato que ya empieza a formar parte del folclore reciente de la selección. Defensivamente, John Stones sigue siendo el pilar que inicia el juego desde atrás, mientras Mark Guehi y Ezri Konsa aportan solidez y capacidad aérea en el centro de la saga. Nico O'Reilly se ganó la titularidad por izquierda con su desequilibrio ofensivo, en una posición donde Tuchel prescindió incluso de un histórico como Luke Shaw. En el medio, Declan Rice y Elliot Anderson forman una sociedad tan complementaria como funcional. Anderson organiza desde la base con líneas de pase constantes, y esa libertad permite a Rice adelantar su posición y aportar llegada. Y ahí, un escalón por encima de todos, aparece Jude Bellingham, capaz de jugar más adelantado, de aparecer en el área rival en el momento exacto y de resolver partidos que parecían perdidos. En ataque, Bukayo Saka desequilibra con velocidad y precisión desde la banda derecha. Anthony Gordon aporta profundidad y desborde por izquierda. Marcus Rashford suma velocidad y gol desde el banquillo cuando entra en la segunda parte. Y Harry Kane, con 32 años y como capitán, sigue siendo la referencia goleadora, peleando codo a codo con Erling Haaland por el trofeo Bota de Oro del torneo. Pero por encima de todos, el nombre que Inglaterra necesita en los momentos límites sigue siendo Jude Bellingham. Y el partido de cuartos de final contra Noruega lo demostró de la manera más contundente posible. Fue exactamente el partido que resumió a esta Inglaterra. Noruega, la gran revelación del torneo con Erling Haaland como estandarte, se adelantó en el marcador con un gol de Andreas Schjelderup en el primer tiempo, y durante más de una hora resistió con una defensa cerrada y un contragolpe letal. Inglaterra sufrió, se desesperó y el propio Haaland estuvo cerca de sentenciar el partido con dos cabezazos que Jordan Pickford logró desactivar. Pero cuando el partido parecía encaminarse hacia la eliminación más dolorosa de todo el ciclo, apareció Bellingham. Primero para empatar el partido tras aprovechar un rechace del portero noruego Ørjan Nyland en un remate inicial de Morgan Rogers, empujando el balón al fondo de la red. Y después, ya en la prórroga, para desequilibrar la eliminatoria por completo y firmar el 2-1 definitivo que metió a Inglaterra en semifinales, donde ya espera el Argentina, Noruega completó de todas formas la mejor actuación de su historia mundialista. Pero no fue suficiente ante una Inglaterra que, incluso incómoda durante gran parte del partido, encontró en su capitán futbolístico la manera de resolverlo. Y eso es lo aterrador de este Bellingham. Incluso en las noches en las que el equipo no brilla, aparece él para cambiar la historia del partido. Escuchad bien, si Bellingham cree que puede acabar con 60 años de sequía mundialista, el mundo debería creerle también, porque todo su año se preparó exactamente para este momento, incluso pasando por una cirugía de hombro que lo tuvo meses fuera de las canchas antes de esta temporada.
Y si creéis que está frenando, cuidado con este dato. 2 goles decisivos en el partido más difícil del torneo hasta ahora, incluyendo el primer doblete de su carrera en una instancia de eliminación directa con la selección absoluta. El número 5 de Inglaterra sigue apareciendo exactamente cuando más se le necesita. Y eso completa una Inglaterra de Tuchel que ya no llega al Mundial solo a competir. Llega decidida a terminar, de una vez por todas, con 6 décadas de espera. Para entender por qué nadie se sorprende de que Bellingham resuelva estos partidos, hay que repasar el camino que lo trajo hasta aquí. Debutó con el primer equipo del Birmingham City a los 16 años, convirtiéndose en el futbolista más joven en la historia del club en jugar en la categoría absoluta. Un año después dio el salto al Borussia Dortmund, donde en su primer partido oficial se convirtió en el goleador más joven de la historia reciente del club. Durante 3 temporadas en Alemania se transformó en una de las grandes promesas del fútbol mundial, ganando el premio al mejor jugador de la Bundesliga en la temporada 2022-23, pese a que el Dortmund terminó como subcampeón, y sumando en el camino el Golden Boy y el Trofeo Copa, los 2 galardones más importantes para un futbolista joven a nivel europeo. En el verano de 2023 llegó al Real Madrid, y lo que sucedió después parece sacado de un guión de cine. Se convirtió en el 6º inglés en la historia en vestir la camiseta blanca, marcó en su presentación, y encadenó una racha de goles decisivos que lo llevaron a firmar una de las mejores primeras temporadas que se recuerdan en el club, terminando entre los finalistas al Balón de Oro. La temporada 2025-26 empezó de manera muy distinta. Bellingham tuvo que operarse de una vieja luxación de hombro que arrastraba desde noviembre de 2023. Una lesión que lo mantuvo meses fuera de las canchas y que amenazó con dejarlo sin ritmo de competición justo antes del Mundial. Volvió antes de lo previsto, en septiembre, y su primer gol de la temporada llegó recién en octubre ante la Juventus en Champions League. Apenas una semana más tarde llegó el momento que terminó de confirmar su vigencia, un doblete en el Clásico ante el Barcelona, convirtiéndose en el primer jugador en anotar 2 goles en su debut como titular en un Clásico desde 1947, y en el 4º futbolista menor de 21 años en marcar más de un gol en ese partido en toda la historia de la liga. Ese partido fue la prueba de que, más allá de las lesiones y los meses de inactividad, Bellingham sigue siendo el mismo futbolista capaz de decidir los encuentros más grandes del calendario, algo que llega a la selección inglesa en el momento exacto en que más lo necesitaba. Y ahora, con Argentina o Suiza esperando en semifinales el miércoles en Atlanta, el relato de esta Inglaterra se vuelve todavía más grande. Tuchel ya lo dijo con total claridad después de eliminar a Noruega. Llegar a 2 finales de una Eurocopa y ahora meterse entre los 4 mejores del mundo significa que el equipo está ahí, que puede pelear el título, aunque reconoce que después hará falta algo de fortuna. Del otro lado, la Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni, la vigente bicampeona de América y campeona del mundo, prometen un cruce de máxima exigencia. Pero Inglaterra no llega hasta aquí por casualidad. Llega porque construyó en apenas 18 meses de trabajo un equipo capaz de sufrir sin desarmarse, de jugar con 10 hombres durante más de una hora en el Azteca y seguir ganando, y de remontar en la prórroga un partido que parecía perdido ante la revelación del torneo. Eso no es suerte, es carácter colectivo, y es exactamente la clase de solidez que separa a los equipos que compiten de los equipos que terminan levantando la copa, y en el centro de todo eso está Bellingham, con apenas 23 años, ya asumiendo el rol de líder futbolístico de una generación completa. Con Kane peleando la bota de oro, con Saka desequilibrando por fuera y con un banquillo que ya demostró que puede decidir partidos enteros, Inglaterra no llega a esta instancia del Mundial 2026 a sobrevivir un torneo más. Llega a intentar terminar, de una vez por todas, con la espera más larga del fútbol inglés, y todo indica que si alguien va a escribir el capítulo final de esa historia, ese nombre va a ser Jude Bellingham, porque, al final, eso es lo que separa a los buenos futbolistas de los que cambian el destino de una selección entera, la capacidad de aparecer exactamente cuando el partido, el torneo y hasta la historia de un país lo están pidiendo a gritos. Y Bellingham, partido tras partido, ronda tras ronda, ya dejó claro que esa es precisamente su especialidad.